Más de medio siglo después, uno pensaría que ya no hay formas nuevas de contar el milagro de los Andes. Tantos libros publicados, películas, documentales, podcasts, tantas charlas y entrevistas a quienes sobrevivieron. Y sin embargo, acaba de estrenarse una película que logra estremecer al público, incluso a aquel que ya creía que lo conocía todo sobre aquellos hechos. Desde el 15 de diciembre se exhibe en cines de todo el mundo y en Uruguay La Sociedad de la Nieve, un film de ficción basado en el libro del mismo título que Pablo Bierzi publicó en 2008. A diferencia de Viven, de 1993, esta nueva versión está hablada en español y está a cargo de un elenco de actores uruguayos y argentinos. Es una producción de Netflix dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Eso se traduce en una factura técnica de altísima calidad. Desde los primeros minutos, con una reproducción del accidente aéreo impactante por su realismo, La Sociedad de la Nieve conmueve al espectador, en particular cuando muestra lo que implicaron aquellos 72 días de espera en la montaña. Un subrayado particular se merecen el director de fotografía, el uruguayo Pedro Luque, la música de Michael Giacchino, uno de los autores fundamentales de bandas sonoras en las últimas 2 décadas, y un reparto donde no desentona ninguno de los intérpretes. Pero claro, más allá de cómo está filmada, lo fundamental es la peripecia humana, la lucha por la vida en condiciones en que sobrevivir no era posible. Aspectos tan conocidos como el alud que sufrieron pocos días después del accidente, el tener que comer de los cuerpos de los fallecidos, o la caminata de Fernando Parrado y Roberto Canessa se ven desde otro lugar. Y aquel milagro de los Andes vuelve a sacudirnos. Hoy, 22 de diciembre, se están cumpliendo 51 años del día en que los helicópteros llegaron al sitio del siniestro para rescatar a los otros 14 muchachos que aún quedaban en aquel fuselaje destartalado. Es una fecha ideal, entonces, para profundizar en esta película, y para eso estamos con los dos invitados. Pablo Bierzi, productor asociado en La Sociedad de la Nieve. Buen día, Pablo. Buen día, Emiliano, un placer. Y Fernando Parrado, uno de los protagonistas decisivos de aquella gesta. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. A tu audiencia también. Un placer estar acá contigo. Te escuchaba hablar y digo, bueno, pero la verdad yo no tendría que estar acá. No tendría que estar acá. Empecemos por esa puntualización que capaz que es elemental. Es elemental. No tendría que estar acá porque no tendría que estar vivo. Aún hoy, décadas después, me pregunto cómo estoy acá, sino que una serie de pequeños milagros han hecho posible esto, ¿no? O sea, no tendría que estar acá, tendría que estar enterrado en un glaciar hace 51 años y hoy estoy acá. O sea, estoy acá para... Tú aludís a lo que pasó contigo en particular en el momento del accidente, en las horas siguientes al accidente. Tú fuiste diagnosticado muerto, de hecho, y quedaste al aire libre en la nieve con tus heridas a cuestas. Sí, yo estuve 3 días muerto. O sea, estaba muerto. Estaba en un lugar oscuro, ¿no? Muy profundo, muy oscuro. De una negrura más negra que el negro, ¿no? Pero de repente empecé a pensar y digo, estoy muerto. Esto es la muerte. Finalmente sé lo que es la muerte. Y días después o horas después... digo, pero no puedo estar muerto. ¿Por qué? Porque tenía sed. Y digo, si tengo sed no puedo estar muerto. Pero no sabía dónde estaba. Pero días después, horas después, comienzo a despertarme despacito como un buzo que sale de la profundidad del océano hacia arriba, que hay una luz. Y percibí que algo había pasado, no sabía qué. Algo muy, muy feo, muy profundo, muy raro. Algo había pasado y no sabía qué. Hasta que abrí los ojos y vi, sí, cerca mío las caras de mis amigos, caras muy lindas. Que te sacudían, que te movían, sí, para pero que muy amables, caras muy amables. Porque habían comprendido que estabas vivo, ¿no? Claro, ahí se dieron cuenta que me movía, que estaba vivo, y me preguntaban, Nando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Nando, ¿me oís? Y recuerdo eso, las caras muy amables, muy cercas, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado? Y casi 4 días.
4 días muerto, absolutamente muerto. Y ahí empieza bueno, una recuperación tuya increíble, absolutamente increíble, porque además al despertar preguntaste por tus familiares que viajaban en el avión, por ejemplo. Y, claro, y tu mejor amigo, ¿no? Esta es una historia de Emiliano de 16 sobrevivientes y 45 personas que estaban allí. Muchas veces se soslaya por arriba la historia, porque hay tantos personajes, tantas cosas que se soslaya. Yo tengo mi historia. Mis amigos dicen, cada uno tiene su historia, ¿no? Y yo tengo mi historia y me sorprende hoy estar aquí, como te decía, hablando contigo. Y mucha gente no piensa, aún mis amigos hermanos de la montaña, 50 años después, muchos no se han dado cuenta que yo estaba de los dos lados y que era el peor de todos, el que había sufrido más de todos. Aún hoy, 50 años después. Cuando te despertaste, entre comillas, te enteraste de la muerte de tu madre. Yo fui el único que perdí a mi madre, a mi hermana. Tu hermana estaba gravemente herida, sí. La acompañaste en su sufrimiento hasta que finalmente ella muere también. Y bueno, supiste de la muerte de tu amigo del alma. Sí, exacto. Panchito. Todo eso cuando tú sos joven te golpea muchísimo, más ahí. Pero el cerebro te protege, como te protege en la guerra, como te protege en situaciones. ¿Por qué la nuestra tiene que ser la más terrible del mundo? Hay muchas situaciones similares en el mundo. Y mismo uno se da cuenta de lo que está sucediendo hoy en distintas partes, con una violencia y muertes también injustas. Y el cerebro te protege porque todo lo que no tiene que ver con la supervivencia lo borré, sin saber. ¿Viste? Yo me transformé en un robot de supervivencia. Digo, si yo me dejo caer ahora y dejo que la depresión no pude llorar. Yo digo, Nando, ¿quién sos? ¿No podés llorar? Acabas de enterrar a tu madre, a tu hermana, a tu mejor amigo y no podés llorar porque el cerebro te protege. Es como estar en la primera línea de batalla de una guerra que no podés pensar en otras cosas porque el instinto de supervivencia te protege. Entonces, ese mismo cerebro que estaba dañado, que fue el que te tuvo esos 4 días aparentemente muerto, ese cerebro que se recuperó por casualidad, por el hecho de que te dejaron en la nieve, por el frío de la nieve. Exacto. Conrado Stoll, el neurólogo más famoso de Latinoamérica, me dice, hicieron lo que tenían que hacer, no te tocaron. No te tocaron. Entonces, sin querer hicieron lo que había que hacer. A través de las grietas que tenías en el cráneo se fue descomprimiendo el cerebro, la presión, no te hidrataron, no te dieron agua. Es lo que tenían que hacer y hacía mucho frío. Y hoy cuando tenés un trauma grande en la cabeza, lo que hacen en los grandes hospitales te congelan la cabeza lo más posible. No el cuerpo porque te morís, pero te enfrían la cabeza. Y bueno, eso fue lo que pasó. Sí, el caso de Fernando Parrado es como un milagro aparte, ¿no? Porque habiendo empezado así su relación con la montaña, después termina siendo él, saliendo de menos 100, digamos, ¿no? De menos 100, menos 90, menos 150, es el que después lidera la caminata final y la llegada al arriero y a la posibilidad del rescate, ¿no? Ya quizás volveremos quizás sobre esto dentro de un rato, pero una pregunta, ¿cuántos años hace que se conocen Pablo, Fernando? Somos compañeros desde que teníamos 6 años. De 6 años. Yo tenía 5 porque soy 6 meses 6. menor que él. O sea, somos amigos y compañeros de banco porque él es P, yo soy B corta. Ahí los estamos viendo en una foto antigua. Esa foto es espectacular. Es del 70, de 1970. ¿Quién sos tú? Aclaremos para yo soy el del medio. Fernando es medio el de la hippie, derecha. El de la izquierda es Alberto Rodríguez, un amigo íntimo de nosotros 3. Tenemos un grupete de 4, Luis Mondino, Alberto, que es Pablo y Nando. Hasta hoy, o sea, desde que tenemos 5 y 6 años. No, claro, y una cosa, sí. Yo estoy hoy aquí más que nada para hablar de esta película, de esta gran película, ¿no? Y de Pablo. Acompañar a Pablo en este proyecto que a lo mejor comenzó cuando nos gustaba el cine, nosotros éramos chicos, ¿no? Y hoy estar acompañando a Pablo como productor asociado de una gran película, apartate de la historia nuestra, como cine. Vamos, como cine es una mega película. Sí. Para Pablo, individualmente, desde el punto de vista de su profesión, este es un salto muy grande, ¿no? Sí, mira, Nando ya empezó diciendo, yo no debería estar acá.
Y yo te agrego esto. Esta película tampoco debería haber existido, Emiliano. Capaz que hoy no estábamos hablando contigo. No, porque esta mirá lo que película pasó. casi se frustra. Lo que pasó es lo siguiente, cuando Juan Antonio Bayona nos manda un mail en mayo de 2011, me lo manda a mí para que yo, es un libro coral, La Sociedad de la Nieve, para que yo lo comparta con los sobrevivientes. Nando, que siempre tuvimos confidencias de lo que hacíamos en términos literarios o cinematográficos, siempre tuvimos esas confidencias desde los 10 años, o sea, desde siempre. Nando me había comentado un poquito antes que él había tenido, esto no se ha contado, pero no hay problema de contarlo. Sí, ¿No, Nando? Sí. Él tenía un ofrecimiento basado en su libro, El Milagro en los Andes, que se publicó en el 2006. La Sociedad de la Nieve se publicó en 2008, Emiliano. Se publicó en 2006. Nando me había pasado las galeras de Milagro en los Andes en inglés en el 2005. Y me había contado como confidencia, mirá la propuesta que tengo de un gigantesco director, una gigantesca productora. Esto fue antes del mail que nos mandó J. Bayona. Cuando viene el mail, yo ya sabía de la propuesta de Nando. Yo muestro el mail porque estaba dirigido también a Nando, era dirigido a Pablo y a los sobrevivientes, sabiendo que Nando, que ya había una propuesta previa. Y ahí en mi corazón, Emiliano, porque esta es la verdad absoluta, y lo compartí con uno de los que están, el que no está en la foto, con Luis Mondino, porque Alberto, que está en la foto, siempre se bloqueó mucho con esta historia porque le dolió demasiado. Pero con Luis Mondino lo compartí, le dije, Luisito, ¿qué va a pasar? Tenemos una propuesta coral del grupo, donde yo estoy incluido, pero Nando tiene una propuesta previa inmensa. Y él me dijo, no, Pablo, Nando va a elegir la coral. Y pasó así. Y yo dije... Pablo se emociona cuando cuenta esto. Perdónenme, es un horror a esta altura de la vida. Pero que eso es la grandeza. Ese es el mismo Nando que conocimos a los 5 años, Pablo, que conoció a estos chicos que están el mismo que nos vemos hoy y que nos reímos, cuando él no está nos burlamos de él o hablamos de él. Pero es la misma grandeza. No cambió nada. Una persona que en 68 años yo nunca le escuché hablar mal de alguien. Nunca, digo, yo te lo pido un día, Nando, que me llames por teléfono y me digas, mirá, tal persona es dañino. Una vez, por favor, porque quiero que seas humano. Bueno, la película, él eligió la obra coral en vez de su obra personal. Y eso lo refleja de cuerpo entero. Y esa es la grandeza de Nando en la montaña y de Nando de hoy. ¿Valió la pena esa opción, Fernando? Quiero decir... ¿Qué sensación te provocó la película? ¿Cómo la viste? ¿Qué balance hiciste una vez que pudiste presenciar la exhibición? Yo creo que debo ser el rey del pragmatismo, ¿no? O sea, para mí las cosas son como son. No trato de decorarlas o adjetivarlas y buscarle vueltas a la cosa. La película como cine es magnífica. O sea... Para mí es una de las películas de la década. Es una película que una persona que la vea no la va a olvidar jamás. Jamás. Va a quedar incrustada en su cerebro esta película. Por la historia, sí, pero también por la calidad de absolutamente cada ítem que hace que una película sea grande. La filmación, la fotografía, los lugares, la música, la edición, la actuación. Uh-huh. El resultado de la película, tú podés ir a ver cualquier película al cine y ves cómo sale el público del cine. En esta película, en España, en Oslo, en Dallas, cuando la gente sale del cine, es otra cosa. Salen con un silencio, salen con algo les cambió adentro. Tú has contado que después de que terminó una de las proyecciones de la película, tu esposa te tomó del brazo y te comentó, yo no sabía que aquello había sido tan duro, ahora entiendo. Eso es lo que tiene de magnífico esta película. Cualquier cosa que hayan leído, visto, fotografías, revistas, libros, aún películas anteriores, documentales, después de que vean esta película, realmente van a saber lo que pasó allí. ¿Qué es lo que tiene en cuanto a realismo? A ver, ¿qué resaltás? Algunos puntos. Yo te digo lo que me dice la gente a mí. Ayer fui a ver una reunión de negocios, tuve, ¿no? Al mediodía, justo ayer. Entro
a una reunión de negocios que no iba a hablar de la película ni de absolutamente nada, y se levanta el señor, el director del escritorio, viene, sale y me abraza y me dice: ayer fui a ver la película con mi familia, tengo que darte un abrazo, nunca me pasó esto cuando yo salí de un cine o una película, me cambió la vida, yo estuve ahí con ustedes, y esto es lo que me dice todo el mundo. Mi secretaria, la Faber, al otro día me dice: no puedo trabajar, yo estuve ahí con usted, la película te mete en el fuselaje, en la avalancha, en el accidente, en lo que sufriste, en el frío, en la desesperanza de no saber qué es lo que pasa. Porque ahora todo el mundo sabe que sobrevivimos. Y todo el mundo piensa a veces: qué suerte tuvieron estos 16. Como estoy yo acá, podía estar Marcelo Pérez, Guido Magri, Panchito. Están andando. ¿Por qué? No sé. Los designios de la vida son extraños, ¿no? Yo ya comenté al aire en estos días lo que me pasó a mí. Yo no soy un especialista en el Milagro de los Andes, pero he leído varios de los libros, bueno, hemos hecho entrevistas, he visto documentales, y sin embargo, cuando fui al cine, estuve incómodo las 2 horas, 20 minutos que dura, ¿no? Incómodo, me iba moviendo en la butaca, no sabía cómo colocarme. La película yo he utilizado la palabra estremecimiento, conmoción. Hay varios momentos en los que uno siente que aquello lo está transformando, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Emiliano? Tal vez en estas zonas del planeta, aquí Argentina, Uruguay, un poco, se ha romantizado un poco esta historia, ¿no? Por entrevistas, por cosas que se dicen en las revistas, los chicos de Carrasco. Esta fue una tragedia monumental, épica, triste, tristísima. Fue lo peor de mi vida. ¿Viste? Yo enterré 3 el mismo día. ¿No? Entonces, después que por ahí se diga a los chicos, los sobrevivientes, que hay gente que me ha dicho: a mí me hubiera gustado estar ahí. Entonces, por eso yo no voy a entrevistas mucho, porque tengo que decir que fue absolutamente terrible, fue un infierno. Y esta película te lo muestra. Lo muestra, y sin embargo, seguramente se queda corta, ¿no? Seguramente la realidad real fue mucho peor, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la película no puede trasladar los olores, por mencionar un factor nada más, ¿no? Los problemas de higiene, el sufrimiento de los heridos. Está el sufrimiento de los heridos, pero no todo el sufrimiento que ustedes deben haber compartido, ¿no? Claro, esta película no es un documental. Sí, claro. Es una gran película de cine basada en una historia y con una certeza y una veracidad increíble. Pero hay algunas cosas que son hechas por el director, ¿no? Para decorar un poco la película, para hacerla más visualmente entendible, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Numa, ¿no? Una gran persona, si alguien ha leído mi libro, lo que hablo de Numa y todo eso. El primero que habla de Numa es el libro de Nando, Milagro en los Andes, en el año 2006. Sí. Y Bayona ha hecho algo fantástico, que es borrar esa grieta, ¿no?, que había entre las familias de los que no volvieron y los que volvieron. Yo estoy en las dos, ¿no? Pero él la borró perfectamente. La borró al poner a Numa Turcati como el narrador, ¿no? Como el narrador, una de las personas que no volvió, que también nos representa a nosotros, porque nosotros en todo momento estábamos igual que Numa. Ahora, ¿por qué Numa muere y por qué no muero yo? No sé. O sea, eso es no se puede describir, ni pensar, ni saber cómo fue, ¿no? Ya volveremos a esta idea de que Numa Turcati fuera de algún modo el eje de este relato, pero quiero preguntarle a Pablo cómo se logró esa aproximación tan realista de la que veníamos hablando. Un trabajo intensísimo. Empezamos a trabajar en el proyecto en 2016, o sea, yo trabajando con Bayona, Belén Atienza y Sandra Hermida, y teníamos un elemento que es raro que lo tenga otras películas grandes como esta, y con muy ambiciosa y con mucha... Cuando estábamos en la montaña, yo decía, estaba rodeado de la élite, éramos 320 personas, y ahí había de todas partes del mundo, pero habían premios Oscar, premios Goya, premios del BAFTA, estaban los mejores del mundo. Y contábamos con un elemento que no lo tienen las películas normales, que es
la asistencia constante de los sobrevivientes. Los llamábamos todos los días. Yo era la suerte de intermediario, como el teléfono. Entonces Jota, que es obsesivo, con quien somos grandes amigos, gran amigo de Nando, es un obsesivo, trabaja, o sea, y él quería lograr el hiperrealismo, el mayor realismo posible de cada minucia, y eso se lograba con ellos, hablando con los sobrevivientes y con los familiares de los muertos, que también son personajes, que también la tarea la tenía que hacer yo porque era la pata uruguaya. Yo estaba con ellos allá en el rodaje. Pero logrando esa realidad en lo grande, en lo profundo y en la minucia estética, se llega, según Jota, a la verdad, a la esencia. Y la esencia logra impactar en el espectador. Porque, como decía Nando, estamos hablando de hechos reales, pero los hechos reales no se trasladan tal cual son. Se le tiene que agregar una interpretación, una estética y un puente emocional entre el hecho real y el espectador o el lector. Y ese puente emocional es lo que logra cuando a veces lo artístico es lo que nos conmueve, que es lo que retrata no lo que se ve, sino lo que no se ve. Cuando el puente emocional funciona, cuando la estética funciona y cuando la interpretación de los hechos reales funcionan, se logra. Pero tenemos que tener los hechos reales, y los hechos reales los teníamos con ellos. Y los hechos reales de los chicos que murieron los teníamos con los familiares. Por ejemplo, el actor que personifica a Numa Turcati, Enzo Bogrinčić, estuvo en la casa de la familia Turcati, ¿no? Yo estuve con él, sí. Estuvimos en la casa de él, en la calle de Tapes. Estaba J. Bayona, Enzo Bogrinčić, el hermano de Numa, la hermana de Numa. Y yo los observaba de afuera, y estábamos recorriendo la casa de datos que conocíamos. Yo no lo conocía personalmente a Numa, creo que tú tampoco, Nandito, porque era un poco mayor que nosotros. Y tampoco pertenecía al colegio nuestro, el Estela Maris, era del Prado, era del seminario, jugaba al fútbol. Y cuando estábamos recorriendo la casa y nos iban contando las anécdotas, ya sabíamos bastante de Numa, habíamos hablado, esa tarea la hacía yo desde Uruguay, con los amigos de la infancia, con los amigos de facultad, como Pancho Delgado, que lo conoce de toda la vida, o con los amigos del fútbol. Íbamos recorriendo la casa y sabíamos los detalles de la casa. Esta sala era el sótano donde los placares de madera están todos abollados por los pelotazos. Este fondo es donde él corría cuando llovía con el hermano. Y en determinado momento la hermana de Numa le da la mano a Enzo y seguimos recorriendo la casa con ella tomada de la mano de él y con lágrimas en los ojos. Entonces se estaba produciendo eso que estaba contando. O sea, era un hecho real, pero habíamos hecho ese puente emocional, porque era de verdad. O sea, porque todo lo que estábamos hablando de Numa estaba basado en la verdad. No estábamos inventando, estábamos basándonos en un hecho, como dije, interpretándolo, dándole una estética, haciendo el puente emocional, pero sobre la verdad. De esa manera se preparó el actor, el que personifica así arrancó a Numa Turcati. Enzo Bogrinčić, que es una persona, es un majestuosa chiquilín, tiene 30 años, es como un hijo nuestro. Pero además es increíble que en una película de 50 años después, cada uno de los actores hizo lo mismo con un sobreviviente. Entonces, poder lograr esa simbiosis se traslada a la pantalla también, todo eso. O sea, el actor que me interpretó, él mencionando, yo no quiero parecerme a vos, quiero sentir lo que vos sentías en las escenas que yo tengo que hacer. ¿Qué sentías vos en ese momento? Entonces, lográs una amistad y una combinación realmente perfecta, pues es muy difícil que alguien interprete a alguien que esté vivo, ¿no? Generalmente, viste, las películas a veces son historias que ya pasaron del pasado y es muy difícil hablar con los protagonistas. Pero hay más claves detrás de este realismo. Me gustaría que enseguida continuáramos recorriéndolas. La Sociedad de la Nieve, la película del español Juan Antonio Bayona, que se estrenó en Montevideo y en todo el mundo el 15 de diciembre, la que se basa en el libro de Pablo Bierzi del año 2008. Sobre ella estamos profundizando esta mañana, estamos con Fernando Parrado y con Pablo Bierzi también. La Sociedad de la Nieve, la película del español Juan Antonio Bayona, que adapta el libro de Pablo Bierzi sobre el milagro de los Andes, es todo un hito cultural de estos días en nuestro país. A 51 años de los hechos,
las salas de cine exhiben una nueva versión de aquella historia archiconocida que, sin embargo, hoy resulta tremendamente conmovedora. Sobre ella estamos conversando esta mañana con Fernando Parrado, uno de los sobrevivientes más conocidos y fundamentales de aquella gesta, y Pablo Bierzi, autor del libro, pero además productor asociado en este filme. Estábamos hablando con ustedes y sobre todo con Pablo sobre cómo es que se logra, cómo se trabajó para que se consiguiera el realismo que la película termina teniendo, ¿no? Había recién ya alguna explicación, pero hay más, ¿no? Vamos a seguir por ahí. ¿Pablo? Sí, el realismo, por ejemplo, de los actores. Yo también participé en los ensayos que se hicieron en Barcelona. Para Jota yo era el custodio y el guardián de la historia y de los personajes. Y para mí era desesperante cuando en los ensayos yo veía que no calzaban, que no llegaban al calibre exacto del personaje. Por eso si mostramos la realidad, llegamos a la verdad, y si llegamos a la verdad, llegamos a la esencia, y todo el mundo se conmueve. Entonces me desesperaba, los llamaba por teléfono a ellos, dame otro elemento porque no los termino de convencer. Yo recuerdo una vez hablando de Nando que parece una pavada, pero es de la infancia, y los dejó mudos. Era un estudio Banzai en las afueras de Barcelona, éramos un montón, 25 actores, los coaches, iluminadores, de todo. Entonces yo les dije, yo no sabía qué me faltaba contarles de Nando, y dije, miren, cuando teníamos 12 años, Nando le pide al profesor de física que quiera hacer algo. Va adelante, nosotros sorprendiendo. Nando era el más grande, era como te dije hoy, nunca hablaba mal de nadie, pero a la vez era el más corpulento, el más fuerte, o sea, era el que nadie se podía meter con él porque medía como vos un 88, o sea, va al pizarrón, un pizarrón gigante, y empieza a dibujar un motor. Nosotros teníamos 12 años, estábamos en un motor, las minucias del motor, cómo funcionan los pistones, cómo funcionan, pero era una obra de arte, Leonardo da Vinci. Entonces, nosotros los chiquilines, que era solo de varones el colegio Estela Maris en aquella época, quedamos deslumbrados. Ese era el Nando que nosotros conocíamos, pero que además tenía esa sabiduría peculiar. Yo cuando conté esto, que parece... después se dedicaría, entre otras cosas, exactamente, pero éramos niños. Periodismo de automovilismo, ¿no? Yo cuando conté eso en el estudio donde estamos haciendo los ensayos, se hizo un silencio, y entonces algunos dijeron, pero entonces es un superhombre. No entendieron nada, o sea, entienden las dificultades. Y entonces, por ejemplo, ya cuando estamos rodando, yo cada vez que me encontraba con el actor que interpretaba a Nando, no sé por qué Emiliano y Nando me salía esto, cada mañana, en aquella situación medio que muriéndonos, para mí, Pablo, COVID, nevadas en la montaña, cada mañana le decía, Agustín Pardela se llama, mirá que vos sos el piloto. Yo no sé por qué se lo decía, yo sé que él se lo decía y me abrazaba. Yo dije, no me abraces, estamos con COVID, no me abraces. Cada vez se lo decía, ¿piloto de qué? No era piloto de avión, no era piloto de nave espacial, era como piloto de un viaje espiritual. Pero cada día, porque Jota me decía, tú sos el guardián y custodio de la historia, ellos tienen que entender quiénes son, y esa es tu tarea, entre otras. Un detalle importante para seguir, a ver si tú estás de acuerdo. Hay que resaltar que la versión oficial de la película está hablada en idioma español de Uruguay, ¿no? Claro, en uruguayo. Ese es el original de esta película, ¿no? Tenía que ser en uruguayo. Incluso todo lo que quedó en porteño, porque hay muchos actores argentinos, o en cordobés, lo cambiamos acá en el Palacio Salvo, en el estudio Vivache, en los ADR, que es el rodaje, el recording adicional, o sea, el doblaje que se hace cuando hay errores. Corregimos todo para que fuera uruguayo, por lo que decía hoy, por el realismo y llegar a la verdad. Es una historia donde la carta de Nando, que para mí también es de antología de la literatura universal, la carta que le manda el arriero, segunda frase, con esos apuntes. La segunda dice, vengo de un avión que cayó en las montañas. La segunda frase, soy uruguayo. Y ya la tercera y la cuarta se refiere a los heridos, o sea, ya
ya está pensando en los heridos. Y es el mismo Nando que al día siguiente se sube al helicóptero. O sea, los heridos, los que están allá, es parte, está en otro... Y la última frase de la carta dice, ¿dónde estamos? Es como si fuera otro cosmos, están en otro universo. ¿En qué planeta estamos? Porque en ese planeta donde está Nando, lo prioritario son los heridos, que tiene uno arriba que es Roberto y tiene 14 arriba, que son los 14 que lo están esperando. Por eso es que él se sube al helicóptero al día siguiente y se juega una vez más la vida a rescatarlos, porque está en otro plano de conciencia. Fernando, estabas escuchando a Pablo con estos detalles. ¿Qué te suscitan? Es raro escuchar a alguien, o sea, cuando hablan de uno con cosas que yo no me he dado cuenta que las hice, ¿no? O sea, porque yo te puedo decir que yo tenía mucho miedo de subirme a ese helicóptero, ¿no? Mucho miedo, digo, yo ya estaba agarrado al pasto, ¿no? Estaba con comida, estaba con el rescate y me dicen, bueno, ¿quién viene? Nos tienen que mostrar dónde están. Y yo digo, pero yo tengo que subirme. Y tenía mucho miedo y ahí descubrí que el coraje puede venir del miedo y es igual. El coraje que viene del miedo es coraje igual. Y por suerte pude subirme, guiarlos y rescatar a los demás. Pero en esta película, yo creo que la realidad, lo que ha hecho Pablo trabajando con ellos, es lo que hace grande esta película, lo que hace que la gente que la ve pueda meterse con nosotros allí, abrazarnos a nosotros, vivir con nosotros, estar atrapados. La realidad que dice Pablo y que ha creado Bayona, de estar 4 días atrapados con el techo aplastándonos adentro de un fuselaje frío sin saber qué es lo que pasó casi. En la oscuridad no sabías quién estaba vivo, quién estaba muerto. Ese es uno de los saludes, ¿no? En uno de los saludes, eso es lo que hace grande esta película, que la gente está ahí con nosotros. Y también mi impresión es que es muy importante cómo transmite la sensación de inmensidad del valle en medio de las montañas, ¿no? Yo recuerdo cuando... Lo minúsculo que era aquello, sí, aquel pedazo de avión con estos botijas tratando de que los vieran desde el cielo, cosa que resultaba imposible. Eso está bien mostrado. Sí, ¿no? Pero son efectos visuales esos. Bueno, pero está bien mostrado. Sí, mira, te cuento cuando Bayona, cuando me lleva, para llegar hasta el set más alto, que es donde se rodó buena parte de los primeros planos, que es en Sierra Nevada. Eso, ¿no? Una parte del rodaje esa se hizo en las Sierra montañas, Nevada, no claro, en los Andes, en España. Sí. Y cuando me muestra el fuselaje más alto, que estaba a 3.000 metros, es Sierra Nevada, es Europa. Y me dicen, mira cómo se parece, allá está la montaña del Monte Seller, que es lo que escalaban ellos al oeste, allá está el Sosneado, que está del otro lado, en el este, mirá el sur y el norte, la cordillera de los Andes que se va. Y dice, no, Jota, acá lo que le falta es la escala, o sea, esto es divino, pero es como una maqueta pequeñita. Entonces, y por eso lo que fueron a rodar, que ahí yo no acompañé, a los Andes, porque lo que tú ves en primer plano, esto lo cuento porque lo ha contado Bayona, si no, no lo contaría. Lo que tú ves en primer plano está rodado en Sierra Nevada. Igual llevaban a los actores de Nando, de Roberto y de Numa a los Andes. Pero los fondos, que justo fue elegida en la shortlist de efectos visuales ayer para los Oscars. Ahora hablamos de eso, sí, va muy bien para los Oscars. Claro, va muy bien. Los efectos visuales es que tú siempre estás en los Andes, porque Jota fue 2 veces en los Andes, rodó infinitas veces infinitas tomas en los Andes. Entonces, el fondo tú estás en los Andes, si bien son 2 lugares. En la realidad está el primer plano tomado en Sierra Nevada, que es dentro de todo es una locura, pero es más accesible. Llegás desde una estación de esquí en unas retracks que para mí era un suicidio, unas retracks que van en los abismos de la nieve, de repente venía una ventisca y había que evacuar todo. Era una locura, pero al lado de lo que vivieron ellos no era nada. Y estos riesgos que se vivieron en el rodaje ayudaron muchísimo a generar una suerte de sociedad de la nieve entre los actores, entre los técnicos, entre el director. O sea, ellos mismos estaban sufriendo, pasando hambre,
con el COVID, que esto nadie lo dice, pero yo creo que al menos a los más veteranos, el COVID te daba esa cosa de incertidumbre absoluta. Yo no sabía si yo no me agarré COVID, que era de los 320 éramos 5 que no nos agarramos, porque nos cuidamos el doble. Yo no sé si salía de COVID, porque quedabas allá en la montaña, sos un código de barras, yo no sé qué pasaba. Yo creo que hasta eso ayudó a generar algo parecido a la sociedad que ellos, aquella infierno que describe Nando, que tú decís siempre que el infierno no es con calor, es con hielo, con nieve, con frío. Sí, el infierno podía ser un lugar cómodo comparado con lo que pasamos allí. Y creo que la película muestra la grandiosidad del lugar, lo enorme que es. A lo largo de los años mucha gente me ha preguntado, sin saber y todo eso, ¿y por qué no se fueron antes? ¿No? ¿O por qué no salieron? Esta película te muestra que es como estar nadando en el medio del océano, pero en el medio de las montañas. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas? No sabes dónde estás. No, digo lo obvio también, sin tener indumentaria adecuada, ¿no? Sí. Sí, no teníamos ni guantes. Tuvieron que inventar algo parecido a un equipamiento de montaña. Inventar. Y no llegaron, por supuesto, ¿no? Claro, esto es un trabajo en conjunto absolutamente fenomenal. O sea, cada uno de nosotros es como una cadena, ¿viste? Y cada eslabón fue importante en la salida al final, ¿no? Entonces, hubo gente que creó los anteojos para protegerte de la nieve, otros para protegerte los pies, otros para hacer la bolsa de dormir para que pudiéramos con Roberto salir al final. Y también quiero, ya que estoy, pasarle una mano a Roberto, que me acompañó en esto, ¿no? El coraje que tiene que tener alguien para acompañar a un loco como yo en una aventura de vida que no había vuelta atrás. Esto era como un kamikaze, o sea, es como al kamikaze que en la guerra le cierran la carlinga de la bomba y él se va a tirar contra un portaaviones. Acá cuando arrancamos contra las montañas no había vuelta atrás. Y Roberto me dice, bueno, yo voy con vos, pero nos vamos a morir. Estaban en el límite además, ¿no? Observemos eso, estaban en el límite porque ya hacía calor, ya empezaba a descomponerse el alimento, entre comillas, con el que ustedes contaban, y además se terminaba, las dos cosas. Se terminaba el alimento y se descomponía. O sea, era... ¿En ese momento lo lograban ustedes o definitivamente quedaban todos allá, ¿no? Yo te agrego una escena de la película que vos la viste. No voy a spoilear demasiado, pero ellos, arrancan la expedición final el 12 de diciembre, son 3, Tintín, Nando y Roberto, y cuando llegan arriba, Nando, que llega primero, se da cuenta que no están donde quería, no están los Valles Verdes, sino que está, y es lo que se ve en la película, es lo que se ve lo que ellos vieron realmente, o sea, está filmado en el Monte Seller, que es el nombre que le puso Nando, a los 5.000 metros de altura, al monte al que accedieron. Lo homenaje que se ve al padre. Al papá al Cerro Parrado. Lo que se ve es un infinito de montañas, tú lo ves, se ve en la película. Pero hay un hecho ahí que para Bayona, para mí, vamos a decir, que estaba tratando de adaptar esta historia, era bien interesante. Es cómo Nando convence a Roberto. Ya deciden que Tintín va a bajar. ¿Cómo lo convence a morirse juntos? Porque se dice tal diálogo ese, porque es ir al infinito por las montañas. Y Nando le dice, y esto está en la película, y voy a contar este pequeño detalle, que es un poquito spoilear, pero no demasiado. Nando le dice, mirá qué belleza el paisaje. Nando le dice, Roberto le responde, qué lindo sería si no estuviéramos muertos, me acompañás, querés que me muera contigo. Y entonces Nando le dice, es como que tira un ancla al infinito, un ancla con una soga que no existe, con un ancla que no existe, un ancla al infinito, y le dice, mirá, allá al fondo hay dos. Al fondo si tú ves en la película, ¿qué fondo? ¿Qué fondo? Si es el infinito. Al fondo hay dos montañitas un poquito más redondeadas. Y entonces, cuando le está diciendo, mirala en la película, Roberto no mira a donde dice Nando, lo está mirando a él. Y Nando le dice, ¿lo ves? Pero Roberto está mirándolo a él. Y dice, lo veo. Porque lo que quiso decir ahí, porque eso lo hablé muchísimo con Roberto, es lo que él vio ahí, es que había un titán que era Nando, que capaz que era
como fuera de lo humano, Sí, no es ni más ni menos distinto, que tal vez con ese titán llegaba al infinito, y ese ancla y esa soga invisible existían porque él la veía. Él no la veía, dice, lo veo. Él no veía, si estaba mirándolo a Nando. Es cierto, lo que dice Pablo está spoileando, Perdón, pero, sí, pero un poquitito. vaya una recomendación entonces particular. Observen esa escena, mírenla en todos sus pormenores. Fue trabajada hasta la minucia. Enseguida venimos con la tercera parte de esta entrevista esta mañana con Fernando Parrado y Pablo Bierzi a propósito de la película La Sociedad de la Nieve. Se agolpan los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, que es el último que acaba de llegar, Fiorella, dice: tengo 48 años y crecí escuchando la historia de los Andes que me contaban mis padres. Ahora mismo me emocionó hasta las lágrimas el relato que acaba de hacer Pablo Bierzi sobre lo que hablaron Nando y Roberto. Y es uno nada más de los testimonios que están llegando. Algunos incluso directamente de agradecimiento. Agradecimiento por enseñarme a celebrar la vida. Por más duro o adverso que puedan ser diferentes momentos, está en nosotros cambiar esa realidad y celebrar la vida, dice Santiago. Fernando, ¿te quedó algo del que charlábamos en el segmento anterior? Quedó algo, es un tema que yo siempre quiero explicarlo o aclararlo porque es el tema más profundo, más hablado y el que la gente tiene más interés muchas veces. Dice, ustedes tuvieron que alimentarse del cuerpo de los pasajeros, ese avión para sobrevivir, y bueno, yo no lo hubiera hecho nunca. Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Primero, lo que es el hambre, ¿no? Y yo estoy seguro, ninguno de los que me está escuchando ahora tuvo hambre, ¿no? Ni tú, Emiliano, ni Pablo, no han tenido hambre. Porque hambre es el miedo más primal, más antiguo, más terrible que tiene el ser humano. No saber cuándo vas a comer de vuelta, nuevamente, explota algo en tu cerebro. Y esta situación de hambre no puede ser experimentada a no ser que la situación sea real. Y no te vas a dar cuenta de lo terrible que es el hambre hasta que tu cuerpo comienza a autoconsumirse y tú lo sentís. Se te va la grasa, se te van los músculos, sentís que se consume algo adentro y todo eso va hacia el cerebro, y hay un instinto de supervivencia. Además, nosotros somos los mayores expertos en este tema en el mundo. Nos consultan universidades, psicólogos, doctores, ¿no? Porque ¿quién ha tenido la experiencia de este tipo más real? Entonces, cuando no hay dos salidas, hay una sola, tenés que tomar una, si querés vivir. Y gracias a esa decisión que tomamos en un momento 29, en un pacto absolutamente hermoso, porque cuando tú donás tu vida, la donación de órganos está hecha en un momento muy duro, muy silencioso, muy crudo, cuando se donan los órganos. Y nosotros fuimos los primeros donadores conscientes de nuestro cuerpo, en un pacto hermoso. O sea, no hay nada más lindo que poder recordar eso. Y en ese momento estábamos todos en el mismo barco. O sea, yo podía ser alimento como podía ser superviviente. O sea, nadie eligió después de ese pacto quién iba a vivir y quién iba a morir. Entonces, la película tiene un foco puesto en esto del realismo, en esas discusiones que se dieron entre ustedes, ¿no? En esos dilemas éticos, filosóficos, religiosos, por los que pasaron, ¿no? Claro, cada uno tiene una personalidad, un carácter diferente y a alguno le habrás llevado un día más, 2 días más, pero la realidad te atrapa. Yo al pacto, para mí ese pacto de entrega mutua es el que además está documentado en la carta de Coco Nicolich, es el ejemplo de generosidad más grande que yo he visto en la historia. O sea, decir yo entrego mi cuerpo a ti, Emiliano, si muero para que vos sigas con la antorcha de la vida, es lo más grande. Ahora, destaco, fíjate el caso de Nando. Nando lo hace el pacto, es de los primeros que toman la iniciativa, pero además tenía a la madre y a la hermana ahí. O sea,
no es el... Perdón, tenía a la hermana y la madre muertas. O sea, y por no lo tanto, soy yo, que soy yo y todo mi pasado, mi vida, no soy yo solo. ¿Sabes lo que pasa, Emiliano? Siempre sobre la historia se rasga un poquito por arriba. Ahora, mucha gente no piensa que la situación allí no era infinita. La situación se iba a acabar. O sea, yo pensaba a cada instante, esto cada vez está peor, cada vez está peor. Yo decía, pero algunos de mis amigos todavía tienen esperanza. Y esperanza es la palabra más terrible a veces que uno puede tener, porque la esperanza es dejar en los caprichos del destino que algo suceda. Tenemos esperanza. Yo digo, yo no tengo ninguna esperanza, yo quiero irme de acá. Y además quiero irme antes de que se acaben los cuerpos. Porque ¿qué persona en el mundo iba a tener que enfrentarse a la situación de tener que alimentarse de su madre y de su hermana? Nadie piensa en eso. Yo tenía que irme antes. Tenía que irme antes. Si se llega a ese límite, ¿después qué pasaba? ¿Qué iba a pasar allí? Nadie llega a ese límite de pensar en esa situación. Justamente, a partir de lo que está desarrollando Fernando, voy a otra de las señas de identidad de la película, ¿no? La película opta por mostrarlos a todos. Los que volvieron y los que no volvieron. Y los que no volvieron no solo quedaron en la montaña, sino que además con sus cuerpos alimentaron a los que sí regresaron. La película abarca toda esa población y eso implicaba una responsabilidad enorme para los realizadores, en especial para Pablo como guionista principal, como productor asociado. Fue toda una responsabilidad, sobre todo esa otra cara, la que hasta ahora no había aparecido, entre comillas, ¿no? Esa otra voz, esas otras voces, ¿no? Y lo que pasa, Emiliano, es que hoy a 51 años capaz que se puede decirlo de manera más explícita que hace 10 o 20. Hay 16 vivos, como lo acaba de decir Nando, porque hay 29 muertos. O sea, son la misma cosa. Y lo que pasó hasta ahora, nosotros creíamos con Bayona y con los sobrevivientes, porque esto lo hablamos siempre con ellos, y con los familiares que nos iban asesorando, siempre creímos que la epopeya de los 16 sobrevivientes, si bien hay 2 que tienen la vida partida, que son Nando y Javier Mertol, porque Nando dejó la mitad de su vida en la montaña y Javier Mertol dejó la mitad de su vida en la montaña, la epopeya de los 16 fue tan enorme, tan desmesurada, que dejó como en las sombras a los 29 que murieron. No en el caso de Nando ni en el caso de Javier, porque están presentes permanentemente, pero para el mundo quedaron en las sombras. Y nosotros creímos que con esta película, y pasado el tiempo, y contando con tanta colaboración, y como el mundo cambió y nos permite ser mucho más veraces, el homenaje tenía que ser completo. Y aquella máxima, hay 16 vivos porque hay 29 muertos, bueno, vamos a ponerlo en contexto. Vamos a darle carnadura, vamos a darle a narrarlo de una manera, como decía al principio, interpretada, estética y con un puente emocional. Y todos, los sobrevivientes y los familiares de los no sobrevivientes, te extendieron a ti una carta de crédito. A ciegas, ninguno vio jamás una línea del guión. Qué estrés el tuyo cuando llegó el momento del estreno, ¿no? Cuando la presentamos el 1 de septiembre, fue el mejor día de mi vida, el 1 de septiembre de este año, en el Cine Movie, a 360 personas, los sobrevivientes y la familia de los que quedaban en la montaña. Y cuando empezamos la película, yo estábamos en una tensión, Jota, Belén, Sandra, que eran los que tuvimos siempre, y Pablo. Una tensión, hicimos una presentación muy breve cada uno, habló Jota, hablé yo, habló Belén, hablé yo le agradecí la confianza y les aseguré, antes de ver la película, les aseguré que los tuvimos siempre en el pensamiento y en el corazón a todos, porque es la verdad, desde el primer momento de 2016, cuando empezamos a trabajar, los teníamos presentes, porque yo, Pablo, después tenía que cruzarme con ellos en la calle, como estoy con Nando ahora, me voy a cruzar en el supermercado con ellos, o sea, yo tenía una... Y bueno, y el aplauso y el abrazo de ese 1 de septiembre de todos los que vieron la película, me lo llevo para el resto de mi vida. Yo creo que es un homenaje, esta película, a los que no volvieron también.
como estoy yo acá, como decía al principio, podía estar cualquier otro, porque es un designio de Dios, un designio del destino. También podríamos haber cambiado 8 por 8 o 4 por 4, la historia hubiera sido exactamente igual. O sea, nosotros luchamos, nos dio Dios la posibilidad de luchar hasta el final, y yo quiero también hacer un homenaje a los que no volvieron, porque todos ellos, hasta el momento que mueren, piensan que van a vivir. ¿Entendés? Igual que muchos de los sobrevivientes dicen, yo siempre supe que iba a vivir. Yo digo, estás equivocado, porque todos los que murieron pensaban lo mismo hasta que se mueren. Y vos tuviste la suerte de no morirte en la avalancha, de frío, por las heridas. Entonces es muy vano, yo creo que es muy simple decir, yo siempre supe que iba a vivir. Yo siempre supe que me iba a morir, hasta que encontré al arriero. Siempre supe que me iba a morir. Entonces digo, ¿cómo ustedes sabían? Me hubieran pasado algo de eso a mí que me hubiera servido. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. La Sociedad de la Nieve se está exhibiendo en salas de cine de nuestro país, bueno, y salas de cine de todo el mundo, por unos días nada más, porque el 4 de enero se estrena en Netflix, la empresa productora. El director sugiere que esta es una película para pantalla grande, ¿no? Que no hay que desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Yo sí pienso lo mismo, pero también quiero ser leal con la gente de Netflix que nos ha apoyado y que son entiendo. Unas maravillas. Sí, estoy de acuerdo con Jota. Es una película, está ahí, él la hizo para pantalla grande. Lo que pasa con la paradoja de que la produce Netflix. Es que es una película, Pablo, que se va a ver 3 o 4 veces. La persona la va a ver muchas veces. Exactamente. Todos me dicen, quiero verla de vuelta. Y Netflix en ese sentido va a ser una gran oportunidad. Pero verla en cine es algo diferente. Ya tendremos que seguirle la pista porque va muy bien en su carrera al Oscar, por ejemplo, ¿no? La Sociedad de la Nieve. Sí, ayer le llaman así las short lists. Ayer se anunciaron los rubros técnicos y la mejor película extranjera, y estamos en la shortlist en 4 categorías, pero el 23 de enero podemos estar en más categorías. Que acá es un proyecto muy ambicioso en el sentido de que es una historia uruguaya monumentalmente interesante, apasionante, y está realizada por, como yo le digo a Jota, por Leonardo da Vinci, o sea, en el cine. Entonces se juntan dos potencias que yo creo que, y jugando en una liga que es la liga emocional, donde hay pocas películas que están jugando hoy por hoy. La última pregunta va por este lado. Ya se cumplieron 50 años de los hechos, ahora se estrenó esta película que sobrevivientes y familiares de los fallecidos acogen con calor, con cariño. ¿Estamos ante el fin de un ciclo? ¿Qué viene después? ¿Qué otras vueltas puede tener esta Yo tengo historia? una respuesta, Emiliano, este es Pablo, que la miro de afuera. Yo estoy siempre de afuera, como vos, Emiliano, lo miramos de afuera de la ventanilla. Después de la película surgió, que esto fue una iniciativa de Netflix, surgió como una suerte de post-película, no quiero dar detalles, que Nando participó, de unos, se llaman featurettes, son como post-película, donde claramente lo que se ve es que la antorcha es una carrera de postas, esta que se inició, ustedes la iniciaron en el 72, pero se va pasando la antorcha de mano en mano. O sea, esto no tiene fin porque no tiene fin el misterio de la vida y de la muerte. Son veinteañeros en la cornisa de la vida y la muerte, como decía Nando, él siempre sintió que estaba muerto, pero estaba vivo. Y cuando preguntan la carta al final, ¿dónde estamos? Para mí, Pablo, Nandito, ¿estoy vivo? ¿Estoy muerto? ¿En qué planeta estamos? O sea, no hay verdades concluyentes en esta historia, y por eso el mundo la acoge con tanto beneplácito. Para ti, Fernando, ¿qué implica este momento? Para mí, yo ya gané el Oscar. Ya lo gané hace 51 años. Yo gané el Oscar. Quiero que Bayona y Pablo ganen el Oscar, porque para la gente que está en el cine es el premio máximo. Para el atleta olímpico ganar una medalla de oro es lo máximo. Para el corredor de Fórmula 1 ganar el campeonato es lo máximo. Para los productores de cine, los directores, ganar el Oscar es lo máximo, y quiero que lo ganen. Yo ya lo gané. Estoy vivo, tengo una familia, tengo hijas, tengo nietos, tengo una vida, estoy respirando. No tengo... Después de estar muerto y enterrado y destruido, estar acá hablando contigo, con Pablo, es un regalo de la vida. Yo no puedo dejar de reírme cada día. ¿Y la historia seguirá teniendo
interpretaciones, lecturas, revisiones. Yo creo que es una historia mucho más grande de lo que la gente percibe en Uruguay. Es una historia ya universal, ¿no? Es una historia que pertenece a la historia de la supervivencia, a la historia de la resiliencia, a la historia de las grandes epopeyas de este planeta. Y nosotros no podemos hacer nada. O sea, no nos pasa por arriba. O sea, Fernando Parrado, Pablo Bierzi, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. A Pablo en particular, felicitaciones por la película. Ya se la transmití directamente. A Nando también, claro. Es una obra coral. No, o sea, y a Fernando por haberla inspirado, por haber sido uno de los nombres que inspiraron este trabajo, ¿no? Nos reencontraremos. Nos reencontraremos. Gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con Pablo acá. Y pienso 50 y pico de años atrás, y que nos gustaba el cine, y que Pablo pueda llegar, es una opción que puede ser real, que pueda estar recibiendo uno de los galardones más grandes de la historia del cine. Para mí es un placer. Es la grandeza que decía al principio, ¿te acuerdas, Emiliano?